tal, chicos? Buenas tardes, chicos, chicas. La idea de esta clase es poder presentarles algunos ejercicios que les sirva a ustedes para practicar y recordar los temas que desarrollamos bueno, con vectores, con matrices, con todos los temas de la primera parte. Haré una propuesta de ejercicios que vamos a ir desarrollando. Vamos a empezar con vectores. Y bueno, la idea es poder plantear un ejercicio y comentarles o ir explicando cómo se podrían resolver. Bien, la idea, vamos a empezar con este primer ejercicio. Les pido disculpas acá cuando pegué en la pantalla, en la pizarra, parece que corrieron un poquitito las flechas de los vectores, pero bueno, creo que no es un problema, que se puede entender igual. El ejercicio dice, sean los vectores A, ¿sí? Formado un vector de R3 por 5 menos K1, el vector B, que tiene componentes K6, 1, y lo que dice el problema es encontrar si existe un valor de K, o sea, un valor de K real, para que pasen cosas distintas. En un caso, logre que ese K logre que esos vectores sean ortogonales. En otro caso, el K debería estar logrando que los vectores sean paralelos. Y por último, un K que logre que la proyección escalar de un vector sobre la dirección del otro sea 1. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera opción. La primera opción tiene que ver con un K, encontrar un K, la opción que sería la I, encontrar un K tal que logre que el vector A sea perpendicular a el vector B. Bien, entonces para poder resolver y encontrar ese vector, ese escalar A, ese escalar K, lo que debemos hacer es recordar qué le sucedían a los vectores perpendiculares, ¿sí? Vamos a escribir por acá, vamos a ir recordando. Yo lo que les podía decir es que si A era perpendicular a B, entonces había algo que sucedía. Había una operación que era la operación producto punto o producto escalar entre ellos, que daba C. Esto era una doble implicación, o sea que podíamos decir que si eran perpendiculares pasaba esto, o si pasa esto, se infiere que son perpendiculares, ¿sí? Funciona en ambos sentidos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que utilizar como idea. Si yo quiero que los vectores sean perpendiculares, entonces voy a proponer que el producto escalar entre ellos dé 0. Entonces, cuando planteo el producto escalar entre los vectores, queda planteado esta operación. O sea, el A está compuesto por menos 5, menos K y 1. Y el B, las componentes del B son K, 6 y 1. Bueno, y acá tenemos que recordar cómo se resolvían los productos escalares. Era la suma del producto de componente a componente. O sea, yo tendría que estar multiplicando 5 por K. A eso le debería sumar menos K por 6. Menos K por 6. Y por último debería sumarle el producto de 1 por 1, ¿no? Y debería estar exigiendo que toda esta cuenta valga 0. Entonces, a partir del planteo de esta operación, me queda una ecuación en una incógnita, que es K. Entonces, de acá podemos decir que 5K menos 6K es menos K más 1, debería dar 0. Entonces, esto va a implicar que K tiene que ser 1. ¿Eh? Bien. Encontramos entonces el K que logra la perpendicularidad entre los vectores. Vamos al segundo punto, al doble I. Ahora tenemos que encontrar un K tal que logre que los vectores sean paralelos. Bueno, vamos acá a la zona donde refrescamos o recordamos conceptos. Y lo que nosotros decíamos era que si un vector era paralelo a otro, lo que sucedía es que un vector se puede escribir como el producto de un escalar por el otro vector. O sea, decimos que los vectores son múltiplos, ¿sí? Múltiplos de un escalar. Si existe el escalar que me transforma el B en A, o existe el escalar que me transforma el A en B, o hay un escalar que me permite convertir un vector en el otro,
Bueno, entonces estaríamos diciendo que los vectores son paralelos. Ese planteo, ¿sí?, nos llevaba a una regla práctica para encontrar si los vectores eran paralelos o no. Lo que hacíamos era la división de componente a componente. Dividimos las componentes en X, dividimos las componentes en Y y dividimos las componentes en Z de los vectores, y esos cocientes deberían estar dando todos iguales para que los vectores sean paralelos. O sea, si yo quiero que el vector A sea paralelo al vector B, entonces lo que puedo exigir es que el cociente entre la componente 5 sobre K, ¿sí?, ¿ven? 5 y K. El cociente entre menos K, 6, ¿sí?, menos K y 6. Y el cociente entre 1 y 1, que serían las componentes en Z de ambos vectores, todos esos cocientes deberían dar iguales. Entonces de acá lo que podemos decir es que esto se abre en dos situaciones. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que yo tengo que pedir es que el cociente entre 5 sobre K, perdón, el cociente entre 5 y K de 1, y tengo que pedir que el cociente entre menos K y 6 de cuánto, de 1 también. Entonces, evidentemente el K que logra esto es un 5 y el K que logra esto es un menos 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión vamos a sacar? Como el K no es único, hay un K que logra que este cociente de 1 y otro K distinto que logra que este cociente también de 1, entonces lo que voy a decir es que no va a existir K, ¿sí?, no va a existir K tal que logre un paralelismo entre los vectores, ¿sí? Cuidado, chicos, porque estas son opciones que por ahí no tienen en cuenta, o respuestas que no tienen en cuenta. Puede suceder que una respuesta a un ejercicio sea: no existe lo que me estás pidiendo, no existe ese valor de K, o no existe esa condición que está pidiendo el ejercicio. Eso es algo que es una respuesta posible y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces ya tenemos valores de K para que sean perpendiculares, no hay valores de K para que sean paralelos, y vamos a plantear ahora la tercera opción, que tiene que ver con esta cuestión de que hay una proyección escalar de un vector sobre otro que sea 1, esa proyección escalar. Bueno, para eso también vamos acá a la zona de los recordatorios y hablábamos de cómo se calculaba la proyección escalar de un vector sobre otro. En este caso es del vector A sobre la dirección de B. Bueno, se podía demostrar que esto salía de un producto escalar entre los vectores en el numerador, y en el denominador iba la norma del vector sobre el cual proyectamos, o sea, sobre B. Si yo aplico esto, ¿qué diría? Bueno, diría que esa proyección escalar de A en la dirección de B debería ser, entonces, en el numerador, el producto escalar entre A y B. Fíjense que el producto escalar entre A y B lo planteamos acá, ¿sí? Entre A y B era este producto escalar que nos había dado menos K más 1, ¿sí? Menos K más 1. Ya que esto nos había dado menos K más 1. Y debajo deberíamos estar escribiendo la norma de B. La norma de B sería, ¿cómo calculamos la norma de un vector? Era, ¿se acuerdan que aplicamos Pitágoras? Y era la suma de los cuadrados de las componentes. O sea, sería K al cuadrado, 6 al cuadrado y 1 al cuadrado. Y toda esta cuenta debería estar dando 1, porque mi problema me pide que esa proyección escalar de 1. Bueno, lo que viene ahora es todo un trabajo algebraico, porque esta es una ecuación irracional, ¿sí? Tenemos ahí una raíz y bueno, hay que resolverla. Bueno, vamos a plantear entonces la resolución. Menos K más 1 sería igual, esto pasaría multiplicando y quedaría directamente la raíz cuadrada de K cuadrado, perdón, K cuadrado más 6 cuadrado más 1 al cuadrado. Bien. Bueno, para sacarnos de encima esa raíz cuadrada, vamos a elevar a ambos miembros
cuadrado, ¿sí? Vamos a corregir este cuadrado que nos quedó ahí medio sin completar. Y entonces, bueno, ¿qué nos queda? Si seguimos de este lado, nos queda el cuadrado el desarrollo de este cuadrado, que va a ser k cuadrado, menos 2 veces k más 1. Y por este lado me va a quedar k cuadrado más 37, ¿no? 6 al cuadrado es 36, más 1 es 37. La raíz con el cuadrado se va. Bueno, acá se pueden cancelar las k al cuadrado, y entonces me queda que menos 2k es igual a 36, ¿no es cierto? 37 menos 1. Con lo cual k, ¿sí?, es igual a ¿cuánto? A menos 18. ¿Sí? K es igual a menos 18. Este es el valor de K entonces que satisface esta ecuación, por lo tanto logra que esta proyección escalar de un vector sobre otro de 1. Bien, con esto terminamos el ejercicio. Tenemos las tres opciones. Vamos a el siguiente. El siguiente habla de esta figura y dice que el vector C es este vector, me están dando, que es el vector C. El vector D también me lo están dando, o sea que me están dando los vectores que forman la diagonal de este paralelogramo. Y dice, y a los vectores A y B, que representan, bueno, las diagonales, y los lados del paralelogramo respectivamente. O sea, C y D son las diagonales, y A y B son los lados, ¿sí?, del paralelogramo. Además se cumple esta cuestión, se cumple que el vector C es igual a la suma del vector A más B, y se cumple que el vector D es la suma, D más D más el vector B, esto es exactamente igual al vector A. ¿Ok? Entonces, yo podría decir lo siguiente, podría pensar en esto, ¿no? ¿Qué datos tenemos acá? Y tenemos el vector C, lo tenemos, y el vector D lo tenemos, ¿cierto? Entonces, podríamos estar pensando que si A es igual a la suma, vamos a pensar en esto, ¿no? Que se tiene que cumplir todo esto. Si A es la suma de B más B, yo podría estar diciendo, ¿sí?, si pongo acá esta relación, podría estar diciendo que C va a ser igual a ¿quién? A D más B más B. ¿Y por qué digo eso? Y porque D más B es A, y en lugar de A escribo D más B. O sea, lo que estoy diciendo es que esto que está acá es A. Entonces, eso me permite a mí decir que C es igual a A más B. Perdón, C es igual a D, ¿sí?, D más, ¿qué cosa? 2 veces ¿quién? 2 veces B, ¿no? D más 2 veces B. Bueno, es una relación que sacamos ahí. En definitiva, esto surge a partir de lo que me dice el problema. Y lo que me pide el problema es hallar, aproximando al grado más cercano, la medida del ángulo entre las diagonales. O sea que en principio tendremos que sacar el ángulo entre las diagonales y después el área del paralelogramo. Yo me adelanté acá para trabajar con estas dos ecuaciones vectoriales que lo vamos a necesitar, pero la primera opción que es, o la primera alternativa que me pide el ejercicio, o el primer trabajo que me pide el ejercicio es, primero, hallar el ángulo entre las diagonales. O sea, ángulo entre los vectores D y C, entonces sería, ¿no? Porque esas serían las diagonales. Bueno, habría que recordar entonces que el ángulo entre vectores, porque son vectores, surge de el producto escalar, ¿sí? Nosotros, ¿qué decimos? Decimos que de escalar C hay una definición del producto escalar que me dice que es la norma del primero, norma del segundo, por el coseno del ángulo formado entre ellos, ¿sí?, que es el ángulo justamente que nosotros queremos encontrar. Entonces de acá podemos despejar el valor del ángulo, ¿no?
Y el ángulo directamente nos queda que es igual al arco coseno del cociente entre el escalar entre D y C, y debajo el producto de las normas de ambos vectores. Bien. Bueno, entonces no resta hacer cuentas nada más, ¿sí? El arco coseno entonces sería de, vamos a poner la línea otra vez, toma derecha, ahí. D y C, D y C de estos dos vectores, o sea que sería menos 2, 6 y 4, escalar 2, 6, 0. Y debajo iría la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Por, sería entonces 2 al cuadrado más 6 al cuadrado y bueno, más 0 al cuadrado que no hay. Bueno, si hacemos toda esta cuenta, van a llegar a que el ángulo aproximadamente, ¿sí? Al grado más cercano, va a ser 47 grados aproximadamente, ¿no? Ese ángulo agudo, fíjense que hablan de un ángulo agudo, ¿no? Entre diagonales. Bueno, ok, ya tengo entonces el ángulo entre las diagonales. Esta es la segunda parte del problema que tiene que ver con calcular el área del paralelogramo. Bueno, había una interpretación geométrica del módulo del producto vectorial que justamente representaba el área del paralelogramo. Lo que nosotros decíamos es que si nosotros calculamos el módulo del producto vectorial entre A y B, recuerdan que el producto vectorial era un vector, ¿sí? Pero si a ese vector yo le calculo el módulo está representado por la norma del vector A, por la norma del vector B, por, en este caso, el seno del ángulo comprendido entre los vectores. ¿Okay? Esta cuenta es exactamente igual al área del paralelogramo formado por los vectores A y B, o sea, toda esta área. Y ustedes dirán, y bueno, pero ¿cómo puedo hacer? Porque acá no me pide, está bien, la norma de A, la norma de B son vectores, pero me pide el ángulo, entonces por ahí tengo un problema con el ángulo, ¿no? Y también revisemos si tenemos al vector A y tenemos al vector B, porque en realidad lo que nosotros tenemos es, tenemos esta relación, ¿cierto? Y en esta relación, ¿qué es lo que trabajamos esta relación y llegamos a esto? ¿Se acuerdan? A que C era igual a D más 2 veces B. Vamos a escribirlo acá. Que C era igual a D más 2 veces B. Y de esta ecuación, ¿qué tenemos? ¿Tenemos C? Sí, lo tenemos. ¿Tenemos D? Sí, también lo tenemos. Y bueno, si tenemos C y tenemos D, podríamos estar sacando el valor de B. ¿Y B es algo que necesito? Y sí, porque es uno de los vectores que forma, ¿no?, la base de este paralelogramo, o sea que lo necesito. Y el vector A, lo necesito también, y sí, también lo necesito. Pero cuando yo tenga el vector D, podría estar sacando tranquilamente con esta ecuación el vector A. Vamos a ir por partes entonces. Vamos a sacar primero quién es B. Entonces B va a ser C menos D, va a ser igual a 2 veces B, y entonces podemos decir que un medio de C menos D, de la resta de estos dos vectores, es igual a B. Entonces, bueno, nos queda hacer cuentitas, ¿no? Que B va a ser igual entonces a un medio de la resta entre C y D, entre C y D. Vamos a hacer la resta, que era la diferencia de componente a componente. Sería menos 2 menos 2, menos 4. Mira. La segunda sería 6 menos 6, daría 0. Y la última sería 4 menos 0, que daría 4. ¿Ok? Entonces este vector B sería igual al menos 2, 0, 2. Bien. Entonces ya tengo quién es el vector B. ¿Quién es este vector? Ahora voy a tratar de sacar quién es el vector A. Fíjense que acá el vector A surge de la suma de D más B. B lo tengo y D también lo tengo. Con lo cual podría estar tomando esta ecuación para encontrar el A.
O sea que el A es igual al B más el B. Entonces, digo que el A va a ser igual al D, el D que es esto que está acá, el 2, 6, 0, ¿no? Más el B, que es el que encontré yo acá, el menos 2, 0, 2. Vamos a borrar esto que me quedó como acá. 3, 0, 2. Entonces, bueno, de acá puedo entonces sacar que el vector A es igual a ¿quién? ¿Se acuerdan cómo sumábamos? Igual que cómo restábamos, ¿no? Componente a componente, o sea que me queda 2 más menos 2, me queda 0, primera componente, segunda componente 6 y última componente 2. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tengo el vector A y el vector B. Entonces ahora lo que me resta, tengo el A y tengo el vector B, bueno, podría estar calculando el módulo del producto vectorial. El problema, vuelvo a insistir, que no tenemos el A. Pero para eso tenemos otra alternativa para calcular el producto vectorial. Esa otra alternativa tiene que ver con calcular el vector producto vectorial y después encontrar su módulo. Si yo quiero encontrar el vector producto vectorial, el vector producto vectorial, ¿esto qué va a ser igual? ¿Se acuerdan que se podría resolver de todos los componentes de los vectores como la resolución de un pseudo determinante, donde acá iban las componentes de A, o sea, 0, 6, 2, y debajo van las componentes de B, menos 2, 0, 2. Entonces armábamos tres determinantes, uno de acuerdo a I, después otro de acuerdo a J, que iba siempre negativo, y por último uno con respecto a K, también positivo, ¿no? Con respecto a I sacábamos fila y columna y quedaba 6, 2, 0, 2. Quedaban estos cuatro números. Con respecto a J, saco columna y fila, queda 0, 2, menos 2, 2. Y con respecto a K, quedaría 0, 6, menos 2, 0. ¿Sí? Bueno, si hacemos las cuentitas, acá me va a quedar 12, ¿no? Era este producto menos este otro producto. Esto va a ser 12. Esto va a ser 0 menos 4, va a quedar 4. 4. Y esto que está acá va a ser 0. Y esto es menos 12, va a quedar 12. Va a quedar 12. Bueno, perfecto. Entonces podríamos decir que el vector producto vectorial nos dio 12 en I menos 4 en J más 12 en K. Bueno, tengo el vector producto vectorial, entonces yo debería encontrar el módulo para poder decir cuál es el área del paralelogramo. Entonces ahora lo que debería hacer es calcular la norma de ese producto vectorial, de ese vector. Bueno, eso va a ser la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 4 al cuadrado. Llevo ya las componentes positivas porque como las elevo al cuadrado, siempre quedan positivas. 12 al cuadrado. Si hacemos esa cuenta, nos va a quedar 12 al cuadrado, ¿sí? Más 12 al cuadrado más 16. La raíz de 304, bueno, no importa el número, entonces es el módulo de A vectorial B, nos da la raíz de 304. A ver si metí la pata, 304, perfecto. Entonces lo que voy a decir es que el área, entonces voy a decir que el área, ¿sí?, del paralelogramo formado por A y B va a ser igual a ¿cuánto? A la raíz de 304. O sea, todo esto, toda esta área, va a ser la raíz cuadrada de 304. Bien, vamos al último ejercicio
de vectores. Acá hay un ejercicio que dice, sabiendo que U y B son perpendiculares y que el ángulo que forman U y W es de 60 grados y que el módulo de W es igual a 2 veces el módulo de U, debemos hallar la norma de U, ¿sí? La norma de U, sabiendo que este producto o esta operación, o sea, U escalar la suma de B y W da 25. Entonces, bueno, vamos a partir sobre lo último que yo sé. Hay una cuenta que yo sé que da 25, que es la cuenta U escalar B más W. ¿Tiene sentido que esto de un escalar? Y bueno, pensemos un poco. Esta suma va a dar un vector. Esta suma de vectores va a dar un vector. Y esto, como es un producto punto entre dos vectores, un producto escalar da un escalar. O sea que esto tiene sentido. Bueno, hay propiedades del producto escalar, y una de las propiedades del producto escalar dice que es distributivo con respecto a la suma de vectores. Con lo cual, si yo aplico esa propiedad, podría decir que esto es igual a U escalar B más U escalar W. ¿Sí? Y toda esta cuenta tiene que dar 25. Y ahora, bueno, me pongo a pensar y trato de ver, en función de la otra información que tengo en el enunciado, a ver cómo puedo achicar o ir resolviendo esto. En principio me están diciendo que U es perpendicular a B. Entonces yo ya sé cuánto va a dar esta cuenta, porque si U es perpendicular a B, esta cuenta tiene que dar 0, ya lo dijimos, ¿no? Entonces acá ponemos como U es perpendicular a B, entonces U por B da 0. Esto es importante escribirlo. Entonces ya está, se me fue. Entonces esta ecuación quedó más cortita ahora. Quedó como U escalar W es igual a 25. ¿Ok? Bueno, acá no me queda otra que plantear la definición del producto escalar. La definición del producto escalar, ¿cómo es? U escalar W. La norma del primero, norma del segundo, por el coseno del ángulo comprendido entre los vectores, entre U y W. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Bueno, tenemos el dato que esta cuenta sabemos que da 25. La norma de U es lo que nosotros tenemos que encontrar. Tenemos que hallar la norma de U. Pero para eso tenemos un dato. La norma de W, que no la tenemos, me dicen que es igual a 2 veces la norma de U. O sea que esto que está acá, es 2 veces la norma de U. Entonces, en definitiva, de este lado solamente tengo, o sea, toda la ecuación representa una ecuación donde la única incógnita es la norma de U, por esta cuestión que vimos recién. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que 25 va a ser igual a ¿quién? Y va a ser igual a 2 veces la norma de U, ¿no? Fíjense que es norma de U por norma de U, al cuadrado, ¿no? Por el coseno del ángulo que forma U y W. El coseno que forman, el ángulo que forman U y W es 60 grados, o sea que esto sería el coseno de 60 grados. ¿Sí? Que sabemos que esto es un medio. Entonces, bueno, nos va a quedar una ecuación muy sencilla. Nos va a quedar que 25 va a ser igual. Este 2, ¿no? Se va a cancelar. Perdón, no se va a cancelar con nada. Perdón. Sí, se va a cancelar con este 2, disculpen. ¿Sí? Porque esto es un medio, entonces 2 y 2 se cancelan. Entonces esto va a quedar igual a ¿quién? A la norma de U al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, de acá podemos sacar que la norma de U va a ser igual a 5. ¿No? Norma, longitud del vector, valor positivo, 5. Y con eso, bueno, terminamos el último ejercicio. Vimos 3 ejercicios que sirven como repaso de vectores. Un ejercicio donde planteamos condiciones para que dos vectores sean perpendiculares, condiciones para que dos vectores sean paralelos y
recordamos cómo se calculaba la proyección escalar de un vector sobre otro. Después vimos otro ejercicio donde se había planteado como un sistema de ecuaciones vectoriales, donde hablábamos de esta primera ecuación y de esta otra. Podíamos trabajar con estas ecuaciones y sacar el valor del lado A y del lado B de este paralelogramo. Encontramos el valor de las diagonales, perdón, el ángulo entre las diagonales a partir de el planteo de ángulo entre vectores que surge de la definición del producto escalar. Y encontramos el área del paralelogramo a partir de tener los vectores A y B como el módulo del producto vectorial, ¿sí? Resolvimos el producto vectorial en función de las componentes cartesianas, encontramos el vector, le calculamos el módulo y encontramos el área. Y por último vimos un ejercicio donde aplicando las propiedades del producto escalar, ¿sí? Y recordando que pasaba con vectores que eran perpendiculares, podíamos llegar a sacar el módulo de un vector a partir de esta igualdad, ¿no? Tener el producto vectorial y escribir su equivalente a partir del ángulo entre los vectores y los módulos. Bueno, chicos, la idea fue repasar esta parte de vectores. Voy a estar subiendo seguramente algún repaso sobre los otros temas que entran en el parcial. Bueno, muchas gracias.